Hola, mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Bienvenidos, espérenme, ahí está. Bienvenidos una vez más, un miércoles más a nuestro estudio bíblico. La semana pasada terminamos las cartas de Tesalonicenses y hoy iniciaremos la primera carta de Pedro. Como les mencionaba, la estrategia de este estudio bíblico es de primero leer todas las cartas del Nuevo Testamento y bueno, y luego la siguiente fase ya veremos. Además, antes de iniciar, quiero recordarte que todos los lunes tenemos nuevo episodio del audiolibro Después del Adiós. Es un libro que Dios me llevó a escribir a lo largo del año pasado y terminarlo este año hace un par de semanas y luego me dijo, démosle a publicarse en audiolibro. Así que eso estoy haciendo y todos los lunes nuevo episodio, así que no te lo pierdas, escúchalo acá en YouTube, en mi canal Isa Elizondo, o lo puedes escuchar en Spotify y igual en redes sociales. Y dejo los links abajo en la descripción. Ok, entonces sin más vamos a iniciar este estudio bíblico con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres soberano. Tú tienes el control de absolutamente todo, Señor, en este mundo. Tú eres grande. Te damos gracias porque tú respiras en nosotros y gracias a eso tenemos vida, tenemos dirección y propósito. Padre, ayúdanos a reflejar tu luz, Jesús. Ayúdanos a crecer en conocimiento y entendimiento en quién eres tú. Ayúdanos a crecer en gracia y en paz, Señor, porque tú eres nuestro príncipe de paz. Espíritu Santo, te pido que nos vacíes de nosotros y llénanos de ti, de tu verdad, de tu fruto, de tu convicción, de tu revelación. Y te pido que nos ilumines, que abras nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar tu verdad y para quitarnos del corazón cualquier cosa que no sea bíblica. Ilumíname y te pido que seas tú quien hable detrás de mí y no yo, que no sea mi carne, sino tu verdad y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Okay. Iniciamos. Primero, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, entonces esta carta está dirigida hacia estas naciones, hacia las personas de estas naciones. Y bueno, y Dios también quería que fuera una palabra, esta era palabra no solo para esa época, sino también para ahorita, 2026, en donde sea que estemos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí clave, tres cosas muy importantes. Ya, en el versículo 2 vemos la Trinidad. Primero, hemos sido elegidos por Dios. Él nos eligió para ser parte de su familia. En otras cartas lo vamos a ver. Pero ahora, una vez recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro ADN cambia y ya tenemos ese ADN de Dios porque formamos parte de su familia. Él es nuestro Padre. Entonces somos elegidos para estar con Él. Estamos elegidos para trabajar con Él. Y de eso se trata nuestro propósito. No es mis sueños, no. Sino es un propósito que Dios ya escribió en nuestro corazón desde antes de que naciéramos. Y nos va equipando. ¿Y cómo nos equipa? Por medio del Espíritu Santo. Y ojo, este propósito es para servirlo a Él, servir a nuestro prójimo. Los dones que Él nos da no son para nosotros, no es solo para nuestro trabajo, estudios o lo que sea, sino es para los demás, para dárselo al mundo, para amar a los demás y servirlos. Porque eso es reflejar a Cristo. ¿Qué vino a hacer Jesús? A servir y a dar su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos llena de su fruto, que lo vemos en Gálatas, es quien nos llena de revelación para entender los misterios de Dios, o sea, la palabra, nos llena de convicción de cuando nos dice, por ahí no, o también, que eso también es como dirección y nos da esa convicción de eso no se dice, no lo hagas, eso no glorifica a Dios y todo esto, y también nos da una salida, porque siempre que seamos tentados, o sea, la tentación es un fact, está por seguro, hasta Jesús enfrentó la tentación en el desierto, o sea, vamos a ser tentados, pero siempre hay una salida, siempre tenemos una salida y es mediante el Espíritu Santo que somos capaces de acceder a esa salida. Primero, reconocer que tenemos salida. Segundo, ver esa salida en medio de la tentación. Y tres, tener la fortaleza para huir de la tentación, huir del pecado y caminar hacia esa salida.
Y 3, vemos a Jesús para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, gracias a que ahora la sangre de Cristo fue derramada, nos cubre, somos protegidos y tenemos salvación en Cristo. Somos justificados. Dios ya no nos ve a nosotros, ya no me ve a mí como Isa, la pecadora. Ve Cristo en mí, ve Cristo en Isa. Y así es con cada uno de nosotros. Eso es 1. Y 2, que hay que subrayar ahí es obedecer. Estamos llamados a seguir el ejemplo, a seguir la instrucción, a seguir las órdenes de Jesucristo. Y uno no se queda como, ¿por qué? Por el simple hecho, y ojo, no es simple, pero es por el hecho de que Él dio Él dio su vida por ti, por mí. Él dio su vida por cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener esta comunión con el Padre, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, tener vida eterna, tener esa salvación, porque el pecado nos dividió del Padre y Él nos vino a reconciliar. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para decirle amén, Jesús? Donde me llames, yo voy a estar, yo te voy a servir, voy a obedecer. Y algo súper importante también es de que Pedro les dice en esta carta, gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, que podemos crecer en gracia y en paz. No es como una dosis para toda nuestra vida y ya, no, sino que es algo que va en aumento si así nosotros lo buscamos y queremos. Es una paz, ¿ok? ¿Tú necesitas paz ahorita? 2 cosas. Primero, la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Tú tenés el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti, automáticamente tenés paz. La cosa es orar por ello y decir, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a ver eso, que esa parte del fruto ahorita sea la que prevalezca en mi vida, la que esté más fuerte. Segundo, ¿quién es Cristo? Él es el príncipe de paz. Entonces, invitar al príncipe de paz a que gobierne tu vida, a que llene tu corazón, porque así como vemos que en el Evangelio Jesús en la tormenta le habla a las olas, le habla a la tormenta y le dice, quédate quieta y sabe que yo soy Dios. No solo hace eso Jesús con las tormentas que representan nuestras situaciones difíciles, también lo hace en las tormentas internas, en las tormentas que están en nuestro corazón. Le dice a esas tormentas dentro de nosotros, quédate quieto y sabe que soy Dios. Entiéndase, ansiedad, depresión, sobrepensar, todas esas son tormentas internas, pero Jesús, príncipe de paz, viene a decir, cálmese todo, porque yo soy Dios. ¿Y por qué tenemos que descansar en ese hecho? Porque cuando reconocemos que Él es Dios, implica muchas cosas, entre ellas que Él es soberano, que Él es la autoridad y que en Él también tenemos autoridad para hablarle a esas tormentas y decir, detente, cálmate, porque Jesús está en control de esta situación. Seguimos en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro inicia alabando a Dios. Bendito el Dios Padre. Y luego reconoce el carácter de Dios y la bendición, la misericordia en nuestra vida. ¿Y cómo logra bendecir a Dios? ¿Cómo logra alabarlo? Porque lo conoce. Conoce que sus misericordias son para siempre, es como lo dicen los salmos. Conoce quién es y por eso lo puede alabar. Y es que Jesús es nuestra esperanza viva y que nos da esta esperanza de resurrección a los muertos. Como Él venció la muerte, Él resucitó, si nosotros también vamos a resucitar. O sea, si nosotros amamos a Jesús, lo reconocemos como nuestro Rey, Salvador, Señor, no nos vamos a morir. Es decir, nuestro cuerpo sí, pero luego vamos a resucitar en Él. Cuando Él regrese, vamos a revivir. Entonces, por eso no tenemos que temerle a la muerte. Y si nuestros seres queridos, pues, hacen todo lo que acabamos de decir, de amar a Jesús y todo esto, también los vamos a volver a ver. Es un reencuentro. Entonces, que la muerte no es algo que nos atormente, que nos angustie, que nos dé miedo, nada de eso. Y más en tiempos tan como de caos, podemos decir que estamos viendo guerras, rumores de guerras, todos estos desastres, todo eso ya está escrito, todo eso está acá, o sea, eso es inevitable y es parte de la grandeza de Dios, porque Él ya nos lo dijo, nos dio tantas profecías
Y ahora es momento de abrir nuestros ojos y nuestro corazón, y es decir, ok, escucho la palabra de Dios, la conozco y tengo paz sobre ello. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, además de asegurarnos la resurrección, también nos está diciendo que nuestra herencia en Cristo es incorruptible. Pero primero, herencia, ¿qué es eso? Es una bendición presente, pero también del futuro. Porque la eternidad inició ya. La eternidad no es cuando nos muramos. No, la eternidad ya inició la eternidad. Y es que esa herencia ya la tenemos en este lado de la eternidad. Pero claro, se va a ver, la vamos a ver aún mayor, glorificada, cuando estemos con Dios, cuando estemos con Cristo. Entonces es una bendición para el presente, pero también para el futuro. Es nuestra promesa de esta herencia. Y también es esa herencia cuando nos dice la Biblia, acumula riquezas en los cielos, porque esas son para siempre, pero lo de la tierra se queda, se esfuma, es efímero. Segundo, incorruptible. ¿Qué significa? Que no tiene fecha de vencimiento, no cambia y es inmune al tiempo. Por eso se le llama esa eternidad, porque deja de ser, es el inicio y el fin, así como Jesús, es el inicio y el fin. Es esa herencia que no tiene fecha de caducidad, como, un minuto más tarde veniste, como que no, está rechazado, no. Y estas son verdades para que nosotros descansemos en ella cuando las conozcamos y tengamos esa seguridad en quién confiamos y tener seguridad en que en nuestra vida Dios tiene el control absoluto de nuestra vida y Él es un Dios bueno que nos ama, que nos creó con un propósito, que nos eligió, nos llamó, nos equipa. Luego, incontaminada, es decir, es pura, moralmente perfecta. Es perfecta esta herencia. Y la última, inmarcesible, que no cambia de valor ni de belleza y no disminuye. Es decir, que su gloria permanece para siempre y no hay nada que la pueda hacer cambiar y tampoco que la pueda hacer más chiquita o que le quite el brillo, nada. O sea, como es, así de grande, así será siempre y no hay un factor que lo cambie. O sea, diríamos, podría decirse más fácil con palabras más como usadas normalmente, pero nos da todos estos adjetivos que son muy importantes para que entendamos lo grande y aún así no lo llegamos a comprender al 100, porque nos sobrepasa este entendimiento humano que todo lo que conocemos se deteriora, cambia, deja de ser, expira. No tenemos ese ejemplo así aquí en la tierra como tangible, porque es espiritual. Nuestro espíritu sí lo conoce. Continuamos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo próspero. Es decir, que una vez tenemos fe en Jesús, estamos protegidos. En lo cual vosotros os alegraráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en adversidad y pruebas. Entonces vosotros tenemos que estar en un estado de alegría. ¿Alegría? ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte, porque tenemos estas promesas, esta revelación, esta relación con Dios, tenemos todo esto, tenemos esta herencia que ya mencionamos, estas 4 características de ella. O sea, cosas más cool por las cuales alegrarnos, creo que ya no hay. Y esto es lo que nos dice Pedro, alégrense en esto, aunque sí van a sufrir. O sea, la vida del cristiano ninguna de las promesas de Dios para la vida del cristiano es, no vas a sufrir, ninguna. Es más, ¿qué vino a hacer Cristo? A sufrir. Él vino a servir y a sufrir, porque mediante ese sufrimiento fue como nos dio salvación. Gracias a que Él dijo que Él fue el Cordero de Dios. Perfecto, el Cordero perfecto sin una sola mancha. Él fue asesinado de una manera horrible. La barba se fue arrancada, fue latigado, fue golpeado. Además de cargar esa cruz súper pesada, que es buen ejercicio ver cuántas libras pesa una cruz de esa magnitud. Y bueno, todo esto para estar crucificado. Y luego que no podía respirar una vez crucificado, alzarse
para poder medio respirar, todo su cuerpo le dolía porque estaba siendo afligido, porque estaba claramente con clavos. Y todo esto y toda su sangre que fue derramada para nosotros, creer en eso es. Y es vivir con ese agradecimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, Él vino a sufrir. Si Cristo, perfecto, Dios, sufrió, ¿dónde está nuestra tarjeta VIP que dice yo no voy a sufrir? No la tenemos. El sufrimiento es seguro. Ojo, lo que sí cambia es con los ojos con los que vemos estas pruebas, estas aflicciones. Eso es lo que importa y más adelante vamos a ir viendo eso. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraráis con gozo infable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí hay mucho que desempacar. Primero que nada, esa reflexión, ¿con qué ojos, con qué corazón recibimos la prueba? Y aquí nos dice que la fe, este es uno de mis versículos favoritos y me ayudó un montón el año pasado para entender las pruebas por las que estaba viviendo y actualmente todavía me lo sigo repitiendo y creo que me lo voy a repetir toda mi vida. Nos dice cómo es la fe y esto es un ejemplo súper claro de el oro. Cuando lo queremos hacer anillo, tiene que pasar por fuego para ser refinado, para poder ser el objeto que se tiene en mente que vaya a ser. Entonces, ¿qué es esto? Es que nosotros somos ese pedazo bruto de oro y Dios tiene esa creación pensada, ese llamado, esa transformación de corazón. Y solo se puede hacer mediante el fuego y ese fuego es la prueba. Normalmente es cuando nada más nos queda. Nada más nos queda más que Él. Y es ahí cuando tenemos que reconocer que bendición, alabanza, aleluya, que nada más nos queda más que Él, porque Él es todo lo que necesitamos. Y luego se va a convertir en todo lo que queremos. Y les digo de testimonio propio, el año pasado Dios me dijo, yo le dije, no tengo todo esto. Y Él me dijo, quizás no, pero tenés lo más importante, que es a mí. Y este año, y amén, y así fue. Y una tras otra me probó de una manera sobrenatural su presencia en mi vida, su mano, su rostro en mi vida. Y luego este año me ha llevado a darme cuenta y a transformar mi corazón en que, Señor, sigo sin tener esto y esto. Me demostraste que todo lo que necesito es a ti y que te tengo a ti. Y ahora este año quiero querer que todo lo que quiera seas tú. Mucho trabalenguas de palabra, pero no se me ocurre otra cosa, pero es como, todo lo que quiero es quererte solo a ti. Eso es todo. Y eso es lo que nos lleva a esa prueba de fuego que inicia con fe. Porque así se purifica la fe, así es como la fe se vuelve grande y se fortalece. Por esas pruebas. ¿Por qué? Porque es un momento íntimo con Dios que Él te demuestra su carácter, su belleza, su amor. Pero si nosotros entramos a esa prueba, a esa aflicción con un corazón endurecido, con escamas en nuestros ojos que no nos permiten ver a Dios, la prueba no va a salir con la gloria de Dios, sino va a salir defectuosa, nos vamos a quedar en el fuego y en lugar de purificarnos nos va a quemar. Y esa nunca fue la promesa, esa nunca es la promesa, esa nunca es la estrategia de Dios, ese no es su propósito del fuego, de la aflicción. ¿Ok? Y entiéndase, sí, existe la aflicción como este fuego que hablamos y también vamos a sufrir porque vivimos en un mundo caído, rodeado de pecadores y también que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás, es Lucifer y el que viene a ser, él es como un león que está buscando que devora, destruye y roba. Así que ojo, eso es lo que planea hacer y estamos en esa lucha todos los días, todo el día con esa lucha, pero no nos tiene que afligir, no nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque nosotros peleamos desde la victoria, que es Cristo Jesús. Tenemos su autoridad para decir, o sea, esto no tiene poder sobre mi vida porque yo soy justificada. Y empezamos a decir todas estas verdades que solo encontramos acá en la Biblia. Continuamos.
Los profetas, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y nos dice esto, hace énfasis a los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, que todos, absolutamente todo en la Biblia señala la primera venida de Cristo y la segunda. Todo en la Biblia nos dice eso. Un ejemplo que ahorita vino a mí es el arca que vemos en Noé. Sí, fue un arca, un barco, o sea, objeto. Pero más allá de eso, ¿cuál es el simbolismo? Cristo. Cristo es nuestra arca, porque ¿qué hizo esa arca en el tiempo de Noé? Lo protegió, lo salvó. Pensémoslo un rato, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer Cristo? Nos vino a salvar. Entonces, todo esto que vemos, el arca, y esto es profetizar la venida de Cristo. Y aquí vemos de que todo eso, y que fueron guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Cristo. Y es que cuando nosotros estamos hablando a la palabra, estamos conociendo a la palabra, no lo hacemos por nosotros, o sea, no lo hacemos solos nosotros. Es gracias al Espíritu de Dios que nos revela los misterios de Dios, nos llena de esa verdad y dice, wow. Es como esta revelación, y mientras nosotros estamos leyendo estos, yo les comparto la revelación que el Espíritu Santo me da a mí. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo les está dando revelación sobre esta revelación. Y es una pirámide como una torre gigantesca de revelación y es hermosa, es una bendición eso, de poder seguir creciendo en verdad porque Dios es tan grande que no solo hay una revelación, sino hay diferentes. Porque hay revelaciones que son como masivas, como si lo queremos ver, un clásico es como global, internacional, que todos lo vivimos, y luego están esas revelaciones que son como ese susurro de Dios a nuestro corazón, específicamente para nuestra vida, de esto se refiere a esa vez que pasamos esto y esto y esto, esta ocasión de tu vida, o ahorita, así es como te estoy equipando, y es hermoso. ¿Y esto qué significa? Que ahí vemos el carácter de Dios, que es el Roy, uno de su naturaleza es el Roy, y significa el Dios que te ve, que lo vemos en Génesis. No recuerdo el número del capítulo, pero es cuando Ágata, la esclava de Abraham, queda embarazada. El punto es de que la echan y está en el desierto, en medio de la nada, así con su vida, y dijo, este es el fin. Y luego Dios se manifestó, se presentó y tuvo un encuentro íntimo con él. Y le dice, soy el Dios que te ve. Y este es el mismo Dios que nos ve en la aflicción y nos ve también en nuestros momentos que le estamos dando a la gloria, en los momentos buenos, cuando estamos en la cima de nuestra montaña. Continuamos. Versículo 13. Versículo 13. Llamamiento a una vida santa. Y aquí, ojo, no solo Dios nos llama a ser sus hijos, nos llama a pasar por un camino de santificación. Ahorita lo vamos a ver. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí nos dicen, ceñid los lomos. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, preparen su mente. Es como, prepárense absolutamente todo. Es que nosotros somos tres. Pues tenemos tres características los seres humanos: cuerpo, alma y espíritu. Estas tres cosas pasan por ese camino de santificación. Nuestro cuerpo, nuestras obras tienen que reflejar que conocemos a Cristo, que amamos a Cristo y que le servimos a Cristo. Es decir, con nuestra ropa, con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestras acciones ¿a quién le estamos sirviendo primero? ¿A nosotros o a los demás? A lo que Dios nos llama a hacer, nuestros dones, cómo los utilizamos. Eso es por un lado. Luego el alma. El alma se refiere a nuestra mente, pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? De lujuria, de avaricia,
de mentira, ¿de qué? ¿Qué es? ¿De acumulación? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Glorifican a Cristo, están llenos de la verdad, están llenos de quién dice Jesús que somos en Él, o de las mentiras. Incluso también nuestro cuerpo, obsesionados con nuestro peso, con nuestro look, de necesito toda esta ropa, necesito estar cambiando con tendencias, necesito hacer ejercicio extremo, tener este tipo de cuerpo. Tanto que ahora vemos que es operación plástica tras otra, y entonces todo eso en realidad está glorificando a Dios, es lo que nos tenemos que preguntar. Y luego nuestro espíritu, ¿cómo lo estamos alimentando? Y la única manera que lo podemos alimentar es por medio de la palabra de Dios. Es lo único. Entonces aquí nos dice que permanezcamos enfocados. Porque le pertenecemos a Cristo, todo lo que somos le tiene que reflejar que le pertenecemos, que le conocemos y que lo amamos. Y eso es justo lo que Pedro hace tanto énfasis. Y dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y es esta gracia. Y vemos que la gracia estaba en el versículo 2 de esta carta. ¿Y qué es gracia? Sí, gracia lo hemos escuchado, seguro lo hemos escuchado por salvación. De que fue por gracia que fuimos salvados en Cristo Jesús, porque éramos pecados, éramos tinieblas, hasta que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Eso es nuestra gracia, la salvación. Luego tenemos la gracia para poder cumplir con el propósito que Dios nos llamó a hacer. Porque el propósito de Dios los caminos de Dios son más grandes y altos que nosotros, que nuestros planes. Son más cool, los de Él, son más grandes. Entonces, como son más grandes, también se escapa de nuestra habilidad, de nuestra creatividad, de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades. Se escapan, porque no lo podemos alcanzar lejos de Él. Necesitamos esa gracia todos los días. Y ahí es cuando vemos que estamos en la voluntad de Dios y cumpliendo ese propósito, cuando decimos, no tengo ni idea cómo me alcanzó el tiempo para hacer esto y esto y esto. Y son cosas que van acorde a mis habilidades, que son los dones que Dios puso en nosotros, porque son cosas que se nos facilitan, que salen solo así. Y decís, necesitamos como un poco de conocimiento, pero se van, ¿sabes? Cuando te vas en neutro. Y bueno, y entonces hice todo esto y me alcanzó el tiempo. Y hasta pude descansar. O es más, ni pude descansar y me siento chill. Como que si no hice nada. Así un poquito agotador, un cafecito, pero ya, estuvo. Es que estamos en esa gracia sobrenatural que nos ayuda. Y les digo, eso ha pasado, que mientras más obediente somos, más gracia tenemos. Y nos sentimos incluso más satisfechos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos propósito, y no es un propósito pequeño que viene de nosotros, sino es un propósito sobrenatural, gigantesco. Y esa es la gracia. O si tenés el don de la voz, de cantar, nunca creí que pudiera llegar a esa nota, o lo rápido que se me quedó esa canción, o todo eso. Eso es gracia, porque estás utilizando ese don para glorificar y servir a Dios. Y podemos crecer en esta gracia. ¿Cómo? Haciendo nuestra parte, obedeciendo a Dios, estando en comunión con Él, conociendo a la palabra y perseverar en oración. 14. Como hijos obedientes, ojo, ahí ya nos está dando identidad, que somos hijos y somos obedientes. Reflexión, ¿soy obediente todos los días? ¿Todo el tiempo? Okay. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Entiendas? Antes de conocer esta carta éramos otras personas, porque carecíamos de este conocimiento. Ahora sabemos lo de santificación, sabemos lo del Espíritu Santo, gracia y todo esto. Tengo que caminar diferente, porque ya no soy ignorante en este sentido. Y también, cuando recibimos a Jesús, reconocemos que somos una nueva creación en Él. Y es una creación que va siendo transformada poco a poco hasta que lo alcanzamos. Es ese fuego de la prueba que hablábamos anteriormente, es ese camino de ser transformados a esa creación. Entonces, aquí nos dice, no pueden actuar como actuabas antes de conocer a Cristo. No puedes. Eso está muerto, eso está clavado en la cruz.
y es nuestra carne. Entonces todos los días, porque ojo, vamos a luchar con eso, compónganse, con mentir. Todos los días se clava eso a la cruz. No, eso no pertenece a esta nueva creación que soy en Cristo. Sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos dice, sean imitadores de Dios. Y la única manera de poderlo imitar es si lo conocemos. Él es santo, Él es perfecto. Por ende, nosotros por eso, nosotros tenemos que trabajar en ello. Porque no vamos a poder ser, somos imperfectos, pero cuando estamos rendidos a ese proceso de santificación y se lo damos a Dios y lo buscamos y todo esto, es que estamos siendo transformados y siendo más como Él y menos como nosotros. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es todo esto? Ok, vemos que cuando se refiere al temor, es un temor de Dios, pero no es, ay, qué miedo, me alejo de Él, sino lo contrario. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Y solo podemos estar en de quién es porque lo conocemos. Sabemos lo grande que es, lo misericordioso, su gracia, todo esto. Estamos en Y lo que sí nos da miedo de, ¡ay, caramba, qué horrible!, es estar lejos de Él. Y es este tema, como, Señor, no quiero estar lejos de ti. Y no quiero que mis acciones me alejen de ti. Es decir, nuestros pensamientos, no quiero enfocarme más en las cosas de mi carne, en las cosas de este mundo, sino solo me quiero enfocar en ti. Entonces, para quitar esto del mundo y de la carne, tenemos que ser como trasplantados, tenemos que volver a plantar algo nuevo, y eso nuevo es la verdad. Es Jesús. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prósperos tiempos por amor de vosotros. Y esto que nos deja decir que Jesús, Él existía, Él estuvo en el inicio. Lo vemos en Génesis 1, Él estaba en el inicio. Dios creó todo hablando. Y luego en Juan 1 vemos que ¿quién era la palabra? El verbo era Cristo. Y el verbo se hizo hombre. Jesús estuvo desde el día 1. Es eterno. Y este plan ya estaba en ejecución desde el inicio de la eternidad. Ya está en ejecución, como Jesús iba a venir. Eso ya se sabía. No era como, ay, los humanos pecaron, veamos qué hacemos. No. O sea, Jesús ya existía y todo esto ya estaba hecho. Ok, 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, Jesús, obediencia hacia Jesús, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amados unos a los otros, entrañablemente corazón puro. Y aquí nos dice que es gracias al Espíritu Santo que vamos a poder ser librados de esta tentación. Es el Espíritu Santo quien nos equipa. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda la verdad. Y algo clave de esto es para el amor fraternal no fingido. Porque nos dice, como luego lo vemos en Corintios, es sin amor. Si haces algo sin amor, de nada vale. Aunque sea una buena acción, aunque le estés dando de comer a alguien, aunque le estés abriendo la puerta a alguien, pero si estás dentro de ti como, a la que molesto esto, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero ni modo, porque así es Jesús. O sea, este es un corazón endurecido, no es un corazón genuino y honesto que sea como, qué alegre. Es más, le quiero abrir la puerta a esta persona, porque que Él pase primero. ¿Saben? Qué bendición Dios, cómo me provee, o qué bendición esto, que puede ser poco, como la señora que solo tenía una ficha y que la dio, y que el millonario dio billetes, pongámoslo así, y que él dijo Jesús, la que hizo mejor y la que dio más fue la señora, porque solo tenía una ficha y eso fue todo lo que dio. Entonces, aunque solo tengamos una ficha, digamos, como
aleluya, amén, bendecido sea el Señor y se lo voy a regresar, dándoselo a mi prójimo, ayudando a X y Y persona. Todo esto. Y Él lo bendice y lo multiplica. Entonces es con qué tipo de corazón actuamos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la intención detrás de nuestras acciones? Que eso es muy importante. Porque luego más abajo nos dice de corazón puro. 21. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque ahora nacemos nuevos en Cristo. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, es decir, no dura nada, se muere. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es Jesús, es decir que Jesús es para siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es el alfa, el omega, el inicio y el fin. Él es nuestra victoria, Él es nuestro salvador. Él es absolutamente nuestro todo. Así que esto fue todo por hoy. Primera de Pedro 1. Y estos días, la próxima semana estaremos en esta carta también hasta que la terminemos. Y sí, Pedro tiene otra carta, así que va a estar alegrísimo eso. No te pierdas todas las semanas episodio de Bold y todos los lunes nuevo episodio del audiolibro después de la